lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola, continuamos con la lectura de la Biblia en un año. Yo soy Robbie Reyes, soy de República Dominicana, pero hace apenas un año vinimos a vivir en Madrid, España, para servir al pueblo de Dios hasta que el Señor nos dé fuerza y nos dé vida, que esperamos que no sean por pocos años. Mientras viví en Santo Domingo, fuimos miembros de la Iglesia Bautista Internacional. Y en los últimos 9 años yo trabajé a tiempo completo en la iglesia y serví en Ministerios Integridad y Sabiduría, que es el órgano de comunicación de la Iglesia Bautista Internacional. Aquí en Madrid somos miembros de la Iglesia Cristiana Reformada de Madrid. Mi esposa Elba trabaja en el ministerio Aviva Nuestros Corazones. Y hoy vamos a estar viendo esta porción de la palabra, Primera de Reyes, capítulos 13 al 15. Y no sabemos exactamente quién escribió el libro de Reyes o quiénes lo escribieron, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo inspiró a este hombre o a estos hombres para que escribieran cada palabra exactamente como Él quiso. Y nosotros hoy, 2500 años más tarde, venimos a leer esas palabras. Así que, ¿por qué no le pedimos a ese Dios que inspiró a esos hombres que pueda obrar en nosotros y permitirnos no solamente entender su palabra, entender lo que Él quiso decirnos, sino que podamos poner esas cosas por obras y vivir por ellas? ¿Por qué no se lo pedimos en oración? Señor, venimos delante de ti. No tenemos fuerzas, no tenemos méritos para pedirte nada, pero tú has abierto el camino a tu trono por medio de la sangre de Jesucristo. Y gracias a Él nosotros podemos clamar a ti y pedirte. Y tu Hijo Jesucristo ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Y por eso venimos a pedirte, Señor, que tú nos concedas, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ilumine nuestras mentes, para poder entender tu mensaje en este texto que vamos a leer. Que tú seas exaltado en medio de todo esto, que nosotros podamos apreciar las cosas que se nos dicen aquí y que podamos vivir por ellas para gloria tuya, beneficio nuestro, pero para la honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar a leer, quiero hacer un breve resumen de qué ha sucedido hasta aquí. Es como cuando tomamos una película que ya ha empezado y quisiéramos saber qué ha pasado anteriormente para poder entender lo que está pasando. Y lo que la historia bíblica nos narra es que Dios rescató al pueblo que Él escogió, lo rescató de la esclavitud de Egipto y lo llevó a una tierra nueva, una tierra prometida. Y en esta tierra Él sería la máxima autoridad, Él sería el rey de ellos. Y entre sus leyes les indicó que ellos no debían ser como los otros pueblos de la tierra. Pero pasado el tiempo, ellos no quisieron que Dios fuera su rey. Ellos querían tener un rey como los pueblos de la tierra lo tenían. Y entonces el Señor les concedió su deseo y les dio al rey Saúl, un gran líder, muy apuesto,
alguien que cualquiera quisiera seguir, pero un hombre con grandes debilidades, y ellos pagaron el precio. Y Saúl los gobernó por 40 años. Pero luego el Señor tuvo misericordia de ellos y les dio a un hombre conforme a su corazón. Le dio al rey David, el rey más poderoso de la historia de Israel, el gran conquistador, que los gobernó durante 40 años. Y al morir David, lo sucedió su hijo Salomón. Salomón, el rey más glorioso y más rico que ha tenido no solamente Israel, sino toda la humanidad. Y los gobernó por 40 años. Y al morir Salomón, heredó el reino su hijo Roboam. Y hasta aquí llegaron las buenas noticias. Roboam no era un hombre conforme al corazón de Dios, como fue su padre y como fue su abuelo, sino que él quiso gobernar conforme a sus propios razonamientos, conforme a sus propias ideas, y no solamente conforme a sus propias ideas, sino conforme a las ideas de sus amigos, los jóvenes. No quiso llevarse del consejo de los ancianos que le aconsejaban como Dios quería que gobernara, sino que él gobernó conforme le pareció bien. ¿Y qué sucedió? Lo que debía esperar. El reino se dividió. La mayoría de las personas se fueron con otro líder llamado Jeroboam y fundaron el reino del norte, el reino de Israel. Y Roboam se quedó en el reino del sur, el reino de Judá. Y aquí entonces empieza el pasaje de capítulo 13. Y he aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: «Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos». Aquel mismo día dio una señal diciendo: «Esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán». Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: «¡Prendedlo!». Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: «Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada». El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa». Pero el hombre de Dios dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste». Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Y su padre les dijo por dónde se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: «Aparejadme el asno». Y aparejaron el asno. Se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios, y lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo:
¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo, ni ir contigo tampoco. Comeré pan ni beberé agua contigo de este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y has bebido agua en el lugar que él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y he aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparejadme el asno. Y se lo aparejaron. Y fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él, diciendo, ¡ay, hermano mío! Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos, diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está enterrado el hombre de Dios. Poned mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de la faz de la tierra. Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. He aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él, y él te dirá lo que ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo, y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías, he aquí, la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga, fingirá ser otra mujer. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve,
Di a Jeroboam: así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, he aquí traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré a Jeroboam, a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Y tú, levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá, y todo Israel hará duelo por él, y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor Dios de Israel. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel, que destruirá la casa de Jeroboam en ese día. Y de ahora en adelante, el Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ira al Señor. Y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam, con los cuales hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa, y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo sepultó e hizo duelo con él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, cómo guerreó y cómo reinó, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue de 22 años, y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que en el 5º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey, y se apoderó de todo, llevándose aún los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar, y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban, después los devolvían a la sala de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo,
¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y el nombre de su madre era Naama, amonita. Y su hijo Abiam reinó en su lugar. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, es decir, un hijo. Levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de los cultos paganos, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos los días de su vida. Y trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Y Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los entregó en manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Ezión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca y toda Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo proclamación a todo Judá sin excepción, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa había estado edificando, y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre. Y su hijo Josafat
reinó en su lugar. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Baasa lo mató en el 3.er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, hasta destruirlos conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con la que provocó a ira al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. En el año 3.º de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Esta es una porción del primer libro de los Reyes. Como nota curiosa, originalmente, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes eran un solo libro. Pero con el tiempo, al hacer las traducciones, se hizo, por un motivo práctico, se hizo esta división. ¿Y cuál es el motivo práctico? Que antes no tenían libros como tenemos hoy, con esas hojas finitas, sino que eran pergaminos gruesos. Entonces, el libro era demasiado voluminoso para manejarlo de un lugar a otro, por tanto, resultó práctico hacer una división. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué hemos visto? Vemos las consecuencias de la desobediencia al Señor. Al principio, el asunto de tener reyes resultó muy bien, y la gente diría, ¿ves? Que no tenemos que obedecer a Dios tan estrictamente. Mira qué bien nos está saliendo todo. Pero aquí se empiezan a ver las consecuencias. Y lo vemos en detalles como que Salomón había hecho escudos de oro para sus guardias. Y ahora Roboam le hizo escudos de bronce que brillaban mucho y como que parecían iguales, pero no eran iguales. No es lo mismo. Las cosas se van deteriorando. Poco a poco, o mucho a mucho, se van deteriorando. Pero también vemos la condición espiritual en que estaba este profeta. Dios le había hablado claramente y le había dado instrucciones precisas de qué hacer, de que no debía comer, de que no debía beber agua en ese lugar. Pero bastó con que viniera un desconocido, y le dijera, sí, yo soy profeta de Dios también, y Dios me dijo que no es como Dios te dijo a ti, es como Dios me dijo a mí. Y así de simple, él le hizo caso al tal profeta y desobedeció al Señor. Y las consecuencias fueron graves. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Muchas veces vemos en televisión a algún predicador que dijo, Dios me dijo, o algún pastor,
y sencillamente aceptamos lo que Él nos dice. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras y debemos tener la actitud que tenían los bereanos. Cuando Pablo les enseñaba a los bereanos, ellos le decían: Pablo, nosotros queremos verificar en las Escrituras a ver si lo que tú nos estás enseñando es así. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. También nosotros vemos algo que es asombroso. En el inicio de la lectura vimos que el profeta, del cual desconocemos su nombre, le dice una profecía a Jeroboam. Dice en el versículo 2: así dice el Señor, he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Esta profecía se cumplió 300 años más tarde. ¡Wow! Y es asombroso que este profeta presentara esa profecía con nombre. Se llamará Josías. El rey que haga esto se llamará Josías. Y nosotros vemos que los profetas del Antiguo Testamento así profetizaban. A veces, como sucedió con el profeta Ahías en el capítulo 14, presentó una profecía que se cumplió de inmediato: la muerte del rey, del hijo del rey que estaba enfermo. Y también otra profecía, la muerte de todos los hijos de Jeroboam, que sucedió algunos años más tarde, cuando Baasa usurpó el trono y mató a toda la descendencia de Jeroboam. Pero también algunas profecías son en cumplimiento dentro de mucho tiempo. Ni siquiera los profetas sabían cuándo se cumplirían sus profecías. Por eso las profecías eran tan confusas para Israel, sobre todo las profecías sobre Jesucristo. Imagínense, las profecías hablaban de un rey glorioso que sometería a todos los pueblos del mundo, que gobernaría sobre ellos y que su reino no tendría fin, pero que sería vendido por 30 monedas de plata. ¿Cómo es posible? Y que sería humillado, y que él, siendo humillado, iba a interceder por sus castigadores, y que él con eso quedaría satisfecho. Esas son profecías sumamente extrañas. Hoy en día nosotros conocemos cómo la historia se fue revelando y cómo habrá de revelarse más adelante. Pero para los judíos eso era sumamente confuso. Así que lo importante, amigos, de este relato no es solamente conocer la historia de los reyes de Israel y de Judá, cómo se desenvolvió esa historia. Eso es importante. Y de hecho, podemos resumirlo de esta manera. Hubo 20 reyes en Israel y hubo 20 reyes en Judá. Es fácil recordar los reyes de Israel porque los 20 fueron malvados. Sin embargo, en Judá la cosa fue diferente, porque de esos 20 reyes, 10 fueron malvados y 10 no lo fueron. No podemos decir que fueron buenos, porque 5 de ellos sí fueron buenos, sí fueron conforme al corazón de Dios, actuaron conforme a las leyes de Dios. Y los 5 restantes, algunos empezaron siendo malvados y se arrepintieron, y otros empezaron haciendo las cosas bien y finalmente terminaron desviándose. Esa es la historia de los reyes de Israel y de Judá. Pero lo que sí es importante es que podamos entender que Dios nos ha dado sus mandamientos
para que los obedezcamos, para que los pongamos por obras y para que nos vaya bien, porque de lo contrario, tarde o temprano, sea ahora o sea dentro de 300 años, tendremos que cargar con las consecuencias. Dice la palabra que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que Él bendiga su palabra. Y vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por haber escrito tu palabra. Te damos gracias por haber permitido que esa palabra llegue a nosotros exactamente como tú quisiste escribirla, por medio de aquellos hombres que el Espíritu Santo inspiró. Ahora el mismo Espíritu nos ilumina a nosotros para poder entender. Por eso queremos bendecirte, por eso queremos alabar tu bondad. Por eso queremos pedirte, Señor, que podamos entender estas cosas, pero no de una manera cerebral, no de una manera intelectual, sino que estas cosas puedan estar en nuestro corazón y que pase a ser parte de nuestra manera de vivir. Que podamos entender que el hacer las cosas a nuestra manera es necedad y falta de entendimiento. Por eso te pedimos, Señor, que nos hagas sabios, que podamos aplicar tu palabra para ser más como Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y nosotros le alabamos, y nosotros le bendecimos, y te bendecimos a ti, Señor. Te damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos veremos en un próximo encuentro cuando leamos juntos de nuevo la Biblia. Y mientras tanto, recuerda recomendar esta página a otras personas a las cuales pueda serle de beneficio espiritual para su alma y para su vida. Recuerda también la página de YouTube y que el Señor nos bendiga. Él es fiel.